¿Cuáles son los principales problemas de los españoles? Según un estudio del Centro de Investigaciones Sociales del pasado 17 de julio, los principales problemas de los españoles tienen que ver con la situación económica, la corrupción, el paro, la crisis por la representación política y, por otra parte, los temas asociados a la independencia de Cataluña. Son temas que vamos a analizar en este segundo segmento de Ampliamente, dedicado a la situación política y económica de España. Y comenzamos esta edición con un artículo de la BBC relacionado precisamente al tema económico y a las elecciones del pasado 23 de julio, donde la pregunta de este titular es por qué los ciudadanos tienen una visión tan negativa de la economía del país si esta crece más que la de Alemania o la de Francia. Y esta es una interrogante que trataremos de resolver con Eduardo Bayón. Él es analista internacional, se conecta con nosotros desde Madrid para intentar dar un diagnóstico a lo que es la situación y el escenario político actual de España. ¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo. Un saludo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos. Fíjate, Eduardo, ¿cómo influyeron estos problemas en este punto, el tema de la situación económica y esto que plantea la BBC, que al parecer la percepción de los españoles con respecto a los datos reales de la economía es más negativa de lo que realmente es en temas de datos macroeconómicos, y de qué manera este tema influyó en los resultados del pasado 23 de julio? Bueno, en este caso no fueron unas elecciones muy marcadas por la situación económica en cuanto a que el debate político no giró excesivamente sobre este asunto, seguramente porque en términos reales, como habéis señalado, la situación macroeconómica, los datos macroeconómicos y la evolución económica del país era positiva, ¿no? No solo en términos económicos, también en términos de desempleo y mercado laboral. Venimos de unos meses donde el paro y el desempleo se ha ido reduciendo de forma progresiva. Sí ha estado más presente seguramente las consecuencias también que ha provocado la guerra en Ucrania en cuanto a la inflación y la subida del coste de la vida, y también porque en España se sigue habiendo un problema relativo a que hay salarios bastante bajos, ¿no? O bastante ajustados. Y en ese sentido, eso sí ha estado presente, pero no ha sido como en otras campañas electorales, por ejemplo la de 2011, donde se venía de una situación o se estaba en una situación económica muy delicada por la crisis de 2008, en la que el tema económico estuvo mucho más presente, ¿no? Eduardo, otro de los temas que según este informe del CIS preocupa a los españoles tienen que ver con la representación política, la crisis de representación política y, por otra parte, la independencia de Cataluña. ¿Qué papel jugaron estos dos asuntos en esta carrera a las elecciones? La cuestión de la desafección política sí ha estado mucho más presente en esta campaña y bueno, y en los últimos años en España, incluso me atrevería a decir en la última década. Citaba la crisis de 2008. Realmente desde la crisis de 2008, el movimiento 15M en 2011, ha habido cierta desafección que en un primer momento algunas formaciones emergentes, especialmente Podemos, canalizó ese malestar respecto a los partidos tradicionales. Esto con la situación de la pandemia y las medidas contra las consecuencias de la propia crisis sanitaria, bueno, ha sufrido cierto aumento porque ha habido sectores especialmente conservadores y de derecha radical que han también contribuido a generar discursos antipolíticos y polarizantes. En cambio, la cuestión de la independencia de Cataluña realmente, si lo comparamos con los últimos años, desde 2014-2017, ha sido un tema que se ha diluido bastante más en estas elecciones, hasta tal punto que los partidos independentistas catalanes han sufrido un retroceso electoral, y los primeros partidos
en votos y en escaños, tanto en el resultado de las elecciones, ha sido el Partido Socialista y en este caso la nueva plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz en Cataluña, ¿no? Creo que es síntoma también de enfriamiento del conflicto que se venía viviendo, sobre todo un conflicto de índole política más que social. Y en cuanto a que la cuestión independentista, yo creo que en un momento, además, desde los posicionamientos del gobierno de coalición, del gobierno central, en- se ha precisamente trabajado en la dirección de buscar soluciones y de bajar, sobre todo, el nivel de ese desafío independentista. Y creo que se ha visto y se ha traducido en los resultados electorales. Eduardo, vamos a seguir analizando estos temas, pero antes me corresponde hacer una pausa. Te pido que me acompañes para analizar ahora todo el tema de las alianzas políticas y cómo está la actualidad con respecto a este tema en España. Estamos conversando, amigos, con Eduardo Bayón, analista internacional del escenario político, social y económico en España, que votó el pasado 23 de julio y aún no cuenta con presidente del gobierno. Al regreso intentaremos entender esta situación y cómo está la actualidad política del país. Hacemos pausa y ya regresamos.